Capítulo 17. Visita de amotinados. Sin embargo, al cabo de un tiempo, al ver que no aparecía ninguna canoa, fui perdiendo el miedo a que regresaran y volví a considerar mis viejos propósitos de ir al continente. El padre de Viernes me aseguró que podía contar con el cordial recibimiento de la gente si es que decidía hacerlo. No obstante, tuve que posponer mis planes, después de una seria conversación con el español. Él me dijo que los 16 españoles y los portugueses que habían naufragado y encontrado refugio en aquellas costas vivían allí en paz con los salvajes, aunque no sin temer por sus vidas y también padecer muchas necesidades. Seguimos hablando y le pedí que me relatara su viaje. Entonces supe que viajaba en un barco español, fletado en el Río de la Plata, con destino a Cuba, a La Habana, donde debía llevar un cargamento de pieles y de plata y regresar allí con mercancías europeas que pudieran obtener. Añadió que, a bordo, viajaban 5 marineros portugueses, que habían sido rescatados de otro naufragio y que 5 de los suyos, de los españoles, habían muerto cuando se perdió la primera embarcación. Los demás, después de infinitos riesgos y de multitud de peligros, habían logrado llegar, eso sí, medio muertos, a aquellas tierras de caníbales, con el temor de ser devorados de un momento a otro. También me dijo que tenían algunas armas, pero que no les servían para nada, pues no tenían pólvora ni tampoco municiones. El mar había estropeado casi toda la pólvora, con una pequeña excepción, una pequeña cantidad que utilizaron al desembarcar para proveerse de alimentos básicos. Le pregunté si sabía qué sería de ellos, o si habían hecho algún tipo de planes para escapar de allí. El español me contestó que lo habían considerado muchas veces, pero al no tener embarcación, ni tampoco medios para fabricarla, ni provisiones de ningún tipo, todos sus concilios terminaban siempre en lágrimas y en desesperación. Le pedí que me dijera cómo recibirían una propuesta de huida por mi parte, o si ésta sería realizable. Le dije con franqueza que mi mayor preocupación era alguna traición o algún tipo de abusos por su parte si él ponía su vida en las manos de los otros. La gratitud no suele ser una virtud inherente a la naturaleza humana. Todos sabemos que los hombres suelen velar más por sus propios intereses que por sus obligaciones, y más en este tipo de situaciones. Le dije que sería intolerable que, después de salvarles la vida, me llevasen prisionero, por ejemplo, a la Nueva España, donde allí cualquier inglés, como yo, sería ajusticiado, independientemente de las circunstancias o de las necesidades o de lo que hubiera llevado allí al hombre. También le dije que, por tanto, prefería ser entregado a los salvajes y devorado vivo, mucho antes de caer en garras de sacerdotes que eran muy despiadados o ser llevado ante la Santa Inquisición. Añadí que, aparte de eso, estaba convencido de que, siendo todos los que éramos, podríamos construir una embarcación con nuestras propias manos, lo suficientemente grande para llegar a Brasil, a las islas o bien a la costa española. Mas, si en recompensa, ya que les daría armas, me llevaban por la fuerza a su patria, estarían abusando de mi generosidad y yo me vería en una situación peor que antes.
El español me miró, respiró durante 3 segundos y me contestó con mucha honradez, con mucha sinceridad, diciéndome que su situación era tan miserable como la mía y que habían sufrido tanto como yo. No podrían menos que aborrecer la mera idea de perjudicar a nadie que les ayudara a escapar. Intentó tranquilizarme. Me dijo también que, si me parecía bien, él iría con el viejo a hablar con ellos sobre el asunto y que regresaría con una respuesta, que obtendría el compromiso solemne de ponerse bajo mis órdenes como capitán o comandante y les haría jugar sobre los santos sacramentos y el Evangelio, que serían leales, que iríamos al país cristiano que yo quisiera y no a ningún otro, que se someterían total y absolutamente a mis órdenes, por lo menos hasta que hubiésemos desembarcado sanos y salvos en aquel país que yo hubiera elegido. Ah, y que me darían también un contrato firmado a estos efectos. No me fiaba de ellos. El español me dijo que, antes que nada, él, por su parte y su cuenta y riesgo, me juraba que no se separaría nunca de mí hasta que yo lo ordenase, que estaría siempre a mi lado, que lo haría hasta derramar la última gota de sangre si es que sus compañeros faltaban a la promesa. Continuó diciendo que todos eran hombres civilizados, hombres honestos, que se hallaban en una situación poco imaginable, la peor de todas. No tenían armas, no tenían ropa, no tenían más alimento que el que los salvajes les cedían generosamente. No tenían esperanzas de regresar a su patria. Si yo los ayudaba, podía estar seguro de que estarían dispuestos a dar la vida por mí. Después de esta conversación, y con estas garantías, decidí enviar al viejo salvaje y al español para tratar con los salvajes. Mas, cuando estaba todo listo para la partida, el español hizo una nueva observación, tan prudente y sincera que no pude menos que aceptarla con buen grado. Siguiendo su consejo, decidí postergar medio año el rescate de sus compañeros, por la razón que sigue ahora. Hacía cerca de un mes que vivía con nosotros, el español, y durante todo ese tiempo yo le había mostrado el modo en que había provisto para mis necesidades, con la ayuda de la providencia, eso sí. Sabía perfectamente que mi abastecimiento de arroz y de cebada era suficiente para mí solo, mas no para mi familia, que ahora contaba con 4 miembros. Si encima venían sus compañeros, que eran 14, no tendríamos cómo alimentarlos, y mucho menos abastecer una embarcación para dirigirnos a las colonias cristianas de América, por ejemplo. Por tanto, le parecía recomendable que les permitiera a él y a los otros 2 miembros de mi familia cultivar algo más de tierra con las semillas que yo pudiese darles y que, por tanto, esperáramos a la siguiente cosecha a fin de tener una pequeña reserva de grano, por si acaso, y sobre todo, para cuando llegaran sus compañeros, pues ambos temíamos que la necesidad podía ser un motivo de discusión, de discordia, o de que sintieran que los habían liberado, sí, de una desgracia, pero iban a caer en otra peor, muertos de hambre. Usted sabe, me dijo, que los hijos de Israel al principio se alegraron de su salida de Egipto, pero luego se rebelaron contra Dios, que los había liberado, sobre todo porque les faltó el pan en medio del desierto.
Su razonamiento era tan sensato y su consejo tan bueno que me sentí muy complacido, tanto por su propuesta como por la lealtad que me demostraba al hacerlo. Así pues, le hice caso. Nos pusimos a trabajar los cuatro, lo mejor que pudimos con las pocas herramientas de madera que teníamos. Aún así, en menos de un mes, al cabo del cual comenzaba el periodo de siembra, habíamos ya labrado y preparado una razonable extensión de terreno. Sembramos 22 celemines de cebada y otros 16 jarras de arroz. Era todo el grano del que podíamos disponer, después de reservar una cantidad suficiente para nuestro propio sustento durante los 6 meses que debíamos esperar. Es decir, los 6 meses que transcurrieron desde que apartamos el grano destinado a la siembra, que es el tiempo que se demora en crecer aquellas tierras, lo dedicamos y lo sobrevivimos gracias al grano guardado. Siendo como era esta una sociedad lo suficientemente numerosa como para no temer a los salvajes si es que viniesen. Bueno, si venían en gran número, sí. Digo que, tal como estábamos en cuanto a número, provisiones, munición, tengo que decir que andábamos libremente por la isla cuando nos apetecía. Nuestros pensamientos estaban centrados, estaban ocupados en la idea de nuestra liberación, al menos los míos, pues yo no podía dejar de pensar en la forma de realizarla. Con este propósito, fui marcando varios árboles, los que me parecían adecuados para la labor, y le ordené a Viernes y también a su padre que los cortaran. Por su parte, al español le encomendé que supervisara y que dirigiera las tareas. Le mostré el esfuerzo ímprobo que me había costado transformar aquel enorme árbol en una plancha y les ordené que hicieran lo mismo, al menos hasta que produjeran una docena de tablones de buen roble. Tenían que ser de unos 2 pies de ancho por 35 de largo y de 2 a 4 pulgadas de espesor. Cualquiera puede imaginar el trabajo que costó hacer todo esto, pero bueno, teníamos 6 meses. Al mismo tiempo, me encargué de aumentar todo lo que pude mi pequeño rebaño de cabras domésticas. Con este mismo propósito, el español y yo nos turnábamos diariamente para ir a cazar con Viernes, y así, de este modo, conseguimos más de 20 cabritos. Los juntamos y los criamos con los demás, pues cada vez que matábamos una madre, cogíamos a los más pequeños y los añadíamos al rebaño. En esto y otras cosas, llegó la época de secar las uvas, y colgamos tantos racimos al sol que, si hubiésemos estado, por ejemplo, en Alicante, donde producen las pasas, habríamos llenado 60, 70 u 80 barriles. Estas pasas, junto con nuestro pan, constituían nuestro principal alimento, excelente para la salud, os lo aseguro. Son muy nutritivas. Había llegado el tiempo de la cosecha, y la nuestra resultó muy buena. Nos dio el mayor rendimiento que hubiese visto en la isla, pero era suficiente para nuestros propósitos. Así, de los 22 celemines de cebada que sembramos, obtuvimos más de 220, y en una proporción igual o semejante cosechamos el arroz. Todo esto, hay que decir, que era más que suficiente para nuestra subsistencia hasta la próxima cosecha, incluso contando con los 16 españoles.
Y si hubiésemos en ese momento decidido emprender el viaje, creo que habríamos contado con suficientes provisiones para abastecer todo nuestro navío y poder ir a cualquier parte del mundo. Bueno, a América. Cuando hubimos recogido y asegurado nuestro grano, nos dispusimos a hacer más cestos en los que guardarlo. Tengo que decir en este punto que el español era muy hábil y muy diestro en este menester. De hecho, a menudo me recriminaba que no utilizara más este recurso, pero es que a mí no se me daba bien y además tampoco me parecía necesario. Ahora ya teníamos suficiente comida para los invitados que esperaba y le dije al español que fuera al continente para ver qué podía hacer por los que estaban allí. Le di órdenes estrictas, eso sí, de no traer a ningún hombre, por lo menos hasta que no hubiese jurado por escrito, en su presencia y la del viejo salvaje, que jamás le haría daño ni atacaría a la persona que estaba en la isla, que era yo, y que tan generosamente les había rescatado, que la apoyaría y la protegería de cualquier atentado de este tipo, y que se sometería totalmente a sus órdenes, donde quiera que fuese. Esto lo tendrían que poner todos por escrito. Lo firmarían con su puño y letra. Mas nadie se preguntó cómo lo harían. No disponían de tinta ni de plumas. Con estas instrucciones, el español y el viejo salvaje, el padre de Viernes, zarparon en una de las canoas en las que vinieron. Los trajeron, más bien, como prisioneros para ser devorados por los salvajes. Le di a cada uno un mosquete con balas y cerca de 8 cargas de pólvora. Les encomendé que cuidaran muy bien de ellos y que no los utilizaran a menos que no fuese de vida o muerte. He de reconocer que todos estos preparativos me resultaban muy agradables. Eran las primeras medidas que tomaba con vistas a mi liberación después de 26 años. No, 27 años y unos días. Les di suficiente pan y pasas para que pudiesen abastecerse durante varios días y también para poder abastecer a sus compañeros durante 7 u 8 días. Así, deseándoles un buen viaje, los vi partir, acordando que a su regreso harían algún tipo de señal para que yo pudiese reconocerlos antes de que llegaran a la orilla, por si acaso. Los dos, el padre de Viernes y el español, zarparon con una brisa favorable. Según mis cálculos, fue el día de luna llena del mes de octubre. No obstante, he de decir que, habiéndola perdido una vez, no llevaba una cuenta exacta de los días, ni tampoco había apuntado los años con suficiente precisión como para saberlo a ciencia cierta. Mas, cuando verifiqué mis cálculos posteriormente, descubrí que había llevado una cuenta exacta de los años, y yo pensaba que no. No habían pasado más de 8 días de su partida cuando se produjo un incidente extraño e inesperado, que quizás no tenga parangón con nada que hubiese podido ocurrir en esta historia. Os cuento. Una mañana me hallaba profundamente dormido, cuando de repente mi siervo Viernes vino corriendo y gritó: ¡Amo! ¡Amo! ¡Ellos vienen! ¡Ellos vienen! Yo estaba medio dormido y salté de la cama, sin sospechar peligro alguno.
Me vestí, salí por mi bosquecillo, que, dicho sea de paso, se había convertido en un espeso bosque. Perdón, me voy por las ramas. Tal como iba diciendo, estaba ajeno a cualquier peligro, y salí sin armas en contra de mi propia costumbre. Cuando miré hacia el mar, me quedé sorprendido de ver una embarcación que llevaba una vela de lomo de cordero, como suelen llamarse, a una legua y media de la costa. El viento, que soplaba con bastante fuerza, la empujaba hacia nosotros, pero inmediatamente me di cuenta de que no venía de la costa, sino que venía del extremo más meridional de la isla. Entonces llamé a Viernes y le dije que se escondiera y que se mantuviese escondido. Esa no era la gente a la que esperábamos. No sabíamos si eran amigos o enemigos, y había que tener cuidado. A continuación, fui a buscar mi catalejo, con el fin de ver si podía reconocer a alguien. Tomé la escalera para subir a la colina, como solía hacerlo cuando desconfiaba de algo. Ya sabéis que desde allí podía observar sin riesgo de ser descubierto. Apenas había subido cuando pude observar a simple vista que habían echado el ancla y estaban a casi 2 leguas de donde me hallaba, hacia el sudoeste, calculo, pero estaban a menos de legua y media de la costa. Seguí mirando y al final pude reconocer claramente que era un buque inglés. Su chalupa también lo parecía. No puedo expresar con precisión la confusión que sentí en aquel momento, a pesar de la alegría que me causaba el ver un navío. Sin duda, estaría tripulado por compatriotas míos, y por consiguiente eran amigos. No obstante, y sin saber muy bien por qué, me invadieron ciertas dudas, y esas dudas me aconsejaban que me mantuviera en guardia. En primer lugar, me pregunté qué podía traer a un navío inglés a esta parte del mundo, un lugar que estaba completamente fuera de la ruta de tráfico habitual. Sabía también que ninguna tempestad los había arrastrado hasta mis costas, y si realmente eran ingleses, posiblemente venían con malas intenciones. Así que prefería seguir como estaba, a caer en manos de ladrones o asesinos. Ningún hombre debería despreciar sus presentimientos, ni advertencias secretas de peligro que a veces recibe. No sé cómo, pero las recibimos. Son tan reales que no parece que lo sean. Casi nadie podría negar que todos estos presentimientos y estas advertencias nos son dados. Y tampoco nadie me puede negar que dichas manifestaciones de un mundo invisible o de ciertos espíritus existen. Así pues, si su tendencia es a advertirnos del peligro, ¿por qué no suponer que provienen de un agente propicio, ya sea un superior o inferior, y subordinado, y que estos no son dados para nuestro beneficio? Revolvía mi cabeza con estas preguntas. En realidad, dicha pregunta confirma plenamente la sensatez de mi razonamiento. Si no hubiese sido cauteloso a causa de esta premonición secreta, independientemente de la procedencia que tenga, habría caído inevitablemente en una situación mucho peor que aquella en la que me hallaba, como veréis de inmediato. No llevaba mucho tiempo en esta posición
cuando vi que la chalupa se aproximaba a la orilla, como buscando una ensenada para llegar a tierra más cómodamente. No obstante, como no se acercaron lo suficiente, no pudieron ver la pequeña entrada por la que al principio desembarqué con mis balsas. Ellos simplemente se limitaron a llevar la chalupa hasta la playa, a casi media milla o más de donde yo me encontraba, lo cual he de decir que resultaba muy ventajoso para mí. De otro modo, habrían desembarcado delante de mi puerta. Me habrían sacado a golpes de mi castillo, me hubieran matado seguramente y me hubieran robado todas mis pertenencias. Cuando llegaron a la orilla, comprobé que eran ingleses, al menos en su mayoría. Había uno o dos, o tal vez tres, que parecían holandeses. No estaba seguro. En total eran 11 hombres, de los cuales 3 iban desarmados y, según pude ver, amarrados. Los primeros 4 o 5, los que descendieron a tierra, sacaron a los otros 3 de la chalupa, como si fuesen prisioneros. Sí, pude ver que uno de los 3 suplicaba apasionadamente con gestos exagerados de dolor y de desesperación. Los otros 2, los amarrados, elevaban los brazos al cielo de cuando en cuando. Parecían afligidos, pero extrañamente en menor grado que el primero. Este espectáculo me dejó totalmente perplejo. No comprendía su significado. Viernes se me acercó y me dijo, en el mejor inglés que pudo expresar: Amo, ver hombres ingleses comen prisioneros, también como salvajes. Sí, Viernes. Eso parece, le contesté. Pero, ¿por qué, Viernes? ¿Por qué piensas que se los van a comer? Sí, sí, me contestó. Ellos van a comerlos. No, no, Viernes, le dije. Me temo que los van a matar. Pero puedes estar seguro de que no se los van a comer. Durante todo este tiempo no tenía idea de lo que realmente iba a ocurrir, pero permanecí temblando de horror ante aquella escena, esperando a cada momento que pasaba que mataran a aquellos 3 prisioneros. Uno de esos villanos levantó el brazo con una enorme espada, o una navaja, como suelen llamarla los marineros, e intentó asestarle un golpe a uno de aquellos pobres hombres, y, como esperaba verle caer al suelo en cualquier momento, se me heló la sangre en las venas. Entonces deseé de todo corazón que el español y el salvaje que había ido con él hubiesen estado aquí, o que yo hubiese podido acercarme sin ser descubierto y abrir así fuego contra aquellos para rescatar a aquellos 3 hombres. No me parecía que estuvieran armados. Pero se me ocurrió otra idea. Después del monstruoso trato que les dieron aquellos 3 hombres, advertí que aquellos marineros insolentes se dispersaban por la isla, como si quisieran reconocer el terreno. Observé que aquellos 3 hombres amarrados habían quedado en libertad. Podían ir a donde quisieran, pero se sentaron en el suelo, afligidos, totalmente desesperados. Esto me hizo recordar el momento de mi llegada a la isla, tanto tiempo atrás. Recordé que había mirado a mi alrededor enloquecidamente
Me había sentido totalmente perdido. Estaba muerto de miedo y había pasado la noche encima de un árbol por temor a ser devorado por bestias salvajes. Sí, lo recuerdo bien. Así como en aquel momento no sospechaba que, gracias a la providencia, el barco sería arrastrado cerca de la tierra por la tormenta y la marea, y me proveería tan ricamente durante tanto tiempo, aquellos tres pobres hombres no podían sospechar cuán cierta y próxima era su salvación, ni cuán a salvo estaban, justamente cuando más perdidos y desamparados se sentían. Realmente es muy poco lo que podemos predecir en este mundo. Por esta razón, debemos confiar alegremente que el Supremo Creador jamás abandona a sus criaturas y que dichas criaturas, incluso en las peores circunstancias, descubren algo por qué darle gracias. Y están así más cerca de la salvación de lo que podrían imaginar, pues a menudo son conducidas a ella por los mismos medios que los que, al parecer, les llevaron a la ruina. Aquella gente llegó a tierra en el momento en que la marea estaba más alta, y en parte porque estuvieron hablando con los prisioneros, y en parte porque se fueron a inspeccionar el lugar en el que habían desembarcado, permanecieron negligentemente hasta que la marea bajó y el agua se retiró tanto que la chalupa quedó en seco. Habían confiado la chalupa a dos hombres que, como pude advertir, habían bebido demasiado brandy. Se habían quedado totalmente dormidos y no se habían enterado de nada. Sin embargo, uno de ellos se despertó antes que el otro, y viendo la chalupa tan encallada como estaba, y que no podría sacarla solo de allí, comenzó a llamar a sus compañeros, que andaban dando vueltas por la isla. Alertados por los gritos, acudieron rápidamente a la chalupa, mas ni entre todos tuvieron fuerzas para echarla al mar, pues era muy pesada, y en esa parte de la playa la arena era especialmente blanda y también fangosa. En esta situación, hicieron como los auténticos marineros, que son la gente menos previsora del mundo. Se dieron por vencidos y reanudaron su paseo por la isla. Entonces oí que uno de ellos le gritaba a otro: «Olvídalo, Jack. Flotará con la próxima marea». Aquellas palabras me confirmaron que eran paisanos míos. Durante todo este tiempo me mantuve siempre escondido, muy bien escondido, sin salir de mi castillo ni mi puesto de observación en lo alto de la colina. Me sentí muy contento de pensar en lo bien protegido que estaba. Sabía que aquella chalupa no podría volver a flotar antes de unas 10 o 11 horas, y que seguramente para entonces ya sería de noche, lo que me permitiría observar los movimientos de aquellos hombres y escuchar sus conversaciones si es que las tenían. Mientras tanto, mientras hacía de noche, me preparaba para el combate, del mismo modo que lo había hecho anteriormente, aunque con más cautela, ya que sabía que me enfrentaba a un enemigo diferente de aquellos salvajes. Le ordené a Viernes, a quien había convertido en un excelente tirador, que cogiera algunas de las armas. Yo, por mi parte, cogí dos escopetas de caza y le di a él tres mosquetes. Mi aspecto era realmente temible. Llevaba puesto mi abrigo de piel de cabra,
el gran sombrero, el que mencioné anteriormente, la espada desnuda en un costado, dos pistolas en el cinturón y una escopeta en cada hombro. Como he dicho, no tenía previsto hacer nada hasta que anocheciera, pero a eso de las 2 de la tarde, que seguramente es el momento más caluroso del día, advertí que todos se adentraban en el bosque, seguramente para esconderse del sol y también para tumbarse a dormir. Los tres pobres hombres estaban demasiado angustiados para descansar, pero aún así se cobijaron bajo la sombra de un gran árbol, a un cuarto de milla más o menos de donde yo me hallaba, y creo que fuera de la vista de los demás. Fue entonces cuando decidí descubrirme ante ellos para enterarme un poco de su situación real. Así, enseguida me puse en marcha, de la guisa que acabo de describir, con mi siervo Viernes, que iba a una distancia detrás de mí bastante considerable. Iba tan formidablemente armado como yo, pero sin un aspecto tan fantasmal como el mío. Me acerqué a aquellos hombres tan disimuladamente como pude y les hablé en español. ¿Quiénes sois, caballeros? Se levantaron ante el ruido, pero se quedaron muy sorprendidos ante mi aspecto tan grosero. Estaban completamente mudos, casi dispuestos a huir, pero les hablé en inglés. No os sorprendáis por mi aspecto. Tal vez tenéis un amigo más cerca de lo que suponéis. Debes ser un enviado del cielo, dijo uno de ellos, quitándose el sombrero. Nuestra situación es humanamente insalvable. Toda ayuda viene del cielo, señor, le dije. Mas, ¿querríais indicarle a un extraño la manera de poder ayudaros? Me parecéis muy desdichados. Os he visto desembarcar y he visto a uno de ellos levantar su sable para mataros. El pobre hombre temblaba con el rostro bañado en lágrimas y mirándome, atónito, respondió: "Pe- pe- pero, ¿estoy hablando con un dios o con un hombre? ¿En verdad vos sois un hombre o un ángel? No temáis por eso, señor. Si Dios hubiese enviado a un ángel para ayudaros, habría venido mejor vestido que yo y armado de otra manera. Tranquilos, tranquilos. Os ruego que os tranquilicéis. Soy un hombre inglés. Estoy dispuesto a ayudaros. Ya podéis verlo. Solo tengo un criado, pero también veis que tenemos armas y municiones. Mas, decidme francamente, ¿podemos serviros de algo? ¿Cuál es vuestra situación real? Nuestra situación, señor, es demasiado complicada para contárosla cuando nuestros asesinos están aquí al lado, están tan cerca. Pero está bien. En pocas palabras, os diré que yo era el comandante de ese barco y mis hombres se amotinaron contra mí. Han estado a punto de matarme y, finalmente, me han traído a este lugar desierto con mis dos hombres.
Este es mi segundo de a bordo. El otro un pasajero. Creo que... Creo que esperan dejarnos morir en este lugar, pero ellos lo creen deshabitado. Y nosotros no sabemos qué pensar. ¿Dónde están esos animales? ¿Vuestros enemigos? Le pregunté. ¿Sabéis hacia dónde han ido? Están allí, señor, me respondió señalando un grupo de árboles. Mi corazón tiembla de miedo de que nos hayan visto o escuchado hablar. Si es así, nos matarán. Tranquilos. ¿Tienen armas de fuego? Le pregunté. Solo 2 mosquetes, y uno de ellos está en la chalupa, respondió. Bien, bien, dije. Yo me encargo del resto. Como están dormidos, será fácil matarlos. Aunque, pensándolo bien, ¿no sería mejor hacerlos prisioneros? Aquel hombre me dijo que, entre ellos, había 2 locos villanos, con quienes no sería prudente tener misericordia alguno, pero pensaba que, tomando ciertas medidas y cierta precaución, los demás acabarían volviendo a sus deberes. Le pedí que me mostrara quiénes eran. El hombre me dijo que no podía hacerlo a aquella distancia, pero que sí, que obedecería todas mis órdenes. Muy bien, le dije. Retirémonos de su vista para evitar que nos oigan. Por lo menos hasta que despierten y hayamos decidido exactamente qué vamos a hacer. Así, gustosamente, me siguieron hasta un lugar donde los árboles nos ocultaban. Mirad, señor, le dije, si yo me arriesgo para salvaros a todos, ¿estáis vosotros dispuestos a cumplir con 2 condiciones? Se anticipó a mis palabras y me dijo que tanto él como su nave, si es que la recuperábamos, se pondrían incondicionalmente bajo mi mando y mis órdenes. Si acaso no podíamos recuperar la nave, él viviría y moriría a mi lado en cualquier parte del mundo donde quisiera llevarlo. Los 2 hombres que le acompañaban dijeron lo mismo. Bien, dije, mis condiciones son 2. En primer lugar, mientras permanezcáis en esta isla, no pretenderéis tener ninguna autoridad. Si os doy armas en algún momento, me las devolveréis cuando yo os las pida. No haréis perjuicio contra mí ni contra ninguna de mis pertenencias, y estaréis totalmente sometidos a mis órdenes. Y 2. Si se puede recuperar el navío, nos llevaréis sin costo a mí y a mi siervo hasta Inglaterra. El hombre no dudó. Me dio todas las garantías que la imaginación y la buena fe humanas pudieran imaginar, tanto de cumplir con mis, creo que razonables exigencias, como de quedar en deuda conmigo por el resto de su vida. Bien, dije, aquí tenéis 3 mosquetes, con pólvora y balas. Ahora, decidme, ¿qué creéis o qué os parece que debemos hacer? Aquel hombre me dio todas las muestras de agradecimiento que pudo
y se ofreció a seguir todas mis instrucciones sin condición. Le dije que, en cualquier caso, era una operación muy arriesgada, pero que pensaba que lo mejor que podíamos hacer era abrir fuego sobre ellos mientras dormían, y que si alguno sobrevivía a nuestra primera carga y se rendía, entonces, solo entonces, lo perdonaríamos. Atacaríamos, en fin, confiando en que la providencia divina nos guiaría. Aquel hombre me contestó con mucha humildad que, de ser posible, él prefería no matar a nadie, pero que si aquellos dos villanos, totalmente incorregibles, autores principales del motín, lograban escapar, estaríamos totalmente perdidos. Regresarían al barco y traerían el resto de la tripulación de vuelta. Está bien, dije. Entonces la necesidad confirma mi consejo, ya que es la única forma de salvarnos. Mas, notando que aquel hombre se mostraba todavía muy receloso ante un posible derramamiento de sangre, le dije que fuese con sus compañeros y que actuase como mejor le pareciese. En medio de esta conversación, advertimos que algunos de ellos comenzaban a despertar. Vimos que dos de ellos se habían puesto ya en pie de un salto. Le pregunté si eran los hombres que, según él me había dicho, habían organizado el motín, y me dijo que no. Entonces, dejadlos escapar, le dije, pues parece que la providencia los ha despertado a propósito para que se salven. Ahora bien, si los demás escapan, será por vuestra culpa. Animado por esto, agarró el mosquete que le había dado y, con una pistola en el cinturón, avanzó con sus dos compañeros, cada uno de los cuales llevaba un arma en la mano. Los dos hombres que iban delante hicieron algún ruido y uno de los marineros se volvió. Viéndolos acercarse, comenzó a gritarles a los demás, pero ya era demasiado tarde, pues tan pronto cuando comenzó a gritar, abrieron fuego. Me refiero a los dos hombres, pues el capitán, muy prudentemente, reservaba su carga. Apuntaron con tanta precisión a los hombres que conocían, que uno de ellos cayó muerto en el acto y el otro quedó gravemente herido. Este intentó incorporarse y empezó a gritar, llamando a los otros para que viniesen a socorrerlos. Mas el capitán se le acercó y le dijo que era muy tarde para pedir auxilio, y que más le convenía pedirle perdón a Dios por su traición. Diciendo estas palabras, lo derribó de un culetazo de su mosquete, de modo que no pudo volver a hablar nunca más. Había tres más en el grupo, y uno de ellos estaba levemente herido. Entonces me aproximé y, cuando vieron el peligro y que era en vano resistirse, suplicaron misericordia. El capitán les dijo que les perdonaría la vida si le aseguraban que se arrepentían de la traición, esa traición que habían cometido, y que le juraban lealtad para poder recuperar el barco y llevarlo hasta Jamaica, ¿entendí? Creo que es de donde habían zarpado. Le dieron todas las muestras de sinceridad que pudieron, y como en el fondo él estaba dispuesto a creerles y a perdonarles la vida, yo tampoco me opuse, pero, eso sí, exigí que permanecieran atados de pies y de manos mientras estuviesen en la isla. Mientras tanto, envié a Viernes a la chalupa con el segundo de a bordo,
y le ordené que la asegurara y trajera los remos y la vela. En esto estábamos cuando otros 3 hombres que quedaron gravemente heridos, perdón, en esto estábamos cuando otros 3 hombres que se habían ido en otra dirección, felizmente para ellos, regresaron al escuchar los disparos. Al ver a su capitán, que antes había sido su prisionero, convertido ahora en vencedor, accedieron a ser atados como los demás. Y así, nuestra victoria fue total. Solo restaba que el capitán y yo nos contáramos nuestras respectivas circunstancias. Me tocó a mí empezar, y le conté toda mi historia. Él la escuchó con mucha atención, e incluso con asombro. En especial, la forma milagrosa en la que había conseguido las provisiones y las municiones. Creo que, como toda mi historia es un cúmulo de milagros, aquel capitán quedó profundamente sobrecogido. Mas, cuando se puso a reflexionar sobre sí mismo y consideró que yo había sido salvado en este lugar para salvarle la vida, comenzó a llorar y no pudo seguir hablando. Finalizada esta conversación, le conduje junto con sus 2 hombres a mi habitación, llevándolos por donde yo había salido, es decir, por lo alto de la casa. Una vez allí, les brindé todas las provisiones que tenía y les mostré los diferentes inventos que había realizado en mi larga estancia en aquel lugar. Todo lo que les mostraba y todo lo que les decía los dejaba profundamente admirados. Pero, sobre todo, el capitán se quedó muy sorprendido ante mi fortificación, y especialmente en el modo en que había logrado ocultar mi vivienda entre aquel bosquecillo. Como hacía ya más de 20 años que lo había plantado, y como allí los árboles crecían mucho más rápidamente que en Inglaterra, se había convertido en un bosque frondoso, imposible de atravesar por ninguna de sus partes, excepto por un costado en el que había introducido un tortuoso pasadizo. Le dije al capitán que aquel era mi castillo y también mi residencia, pero que además tenía otra de descanso en el campo, como la mayoría de los príncipes, y iba allí a retirarme de vez en cuando. Le dije que se la mostraría cuando tuviera ocasión, pero que ahora, en ese momento, teníamos que ocuparnos de cosas más importantes, como de ver cómo recuperar el barco. El capitán estuvo de acuerdo conmigo, pero me confesó que no tenía ni idea de cómo hacerlo, pues aún quedaban 26 hombres a bordo, que habían participado en una conspiración maldita y que seguramente, a estas alturas, no estaban dispuestos a renunciar a ella tan fácilmente. Seguirían seguro, pues, adelante, sabiendo que, si eran derrotados, serían llevados a la horca tan pronto como llegaran a Inglaterra o a cualquiera de sus colonias por traición. Por lo tanto, nosotros, siendo tan pocos como éramos, no podíamos atacarlos. Me quedé pensando largamente en lo que me había dicho, y me pareció que sus opiniones eran bastante sensatas. Teníamos que pensar rápidamente en la forma de atacar por sorpresa a la tripulación, o al menos de evitar que cayeran sobre nosotros y, por tanto, nos mataran. De pronto, se me ocurrió que, en poco tiempo, aquella tripulación empezaría a preguntarse qué les habría ocurrido a sus compañeros, aquellos que habían salido en la chalupa. Así que, sin duda, vendrían a tierra a buscarlos, y lo harían, seguramente, bien armados.
y con fuerzas superiores a las nuestras. Al capitán le pareció que aquella presunción era más que razonable. Entonces le dije que lo primero que debíamos hacer era evitar que se llevaran la chalupa, la que estaba en la playa. Debíamos vaciarla para que no pudieran usarla. Fue así, y así pues, nos dirigimos a la barca, retiramos todas las armas que aún quedaban a bordo y todo lo que pudimos encontrar. Una botella de brandy, otra de ron, algunas galletas, un poco de pólvora y un gran terrón de azúcar envuelto en un gran trozo de lienzo. Todo lo recibí con agrado, en especial el brandy y el azúcar. No había probado durante muchos años. Cuando hubimos llevado todo esto a la costa, ya habíamos cogido los remos, el mástil, la vela y el timón del bote, como ya he dicho anteriormente, le abrimos un gran agujero en el fondo a aquella chalupa, de modo que, si venían con fuerzas para derrotarnos, no pudiesen llevársela. La verdad es que no estaba convencido de que pudiésemos recuperar el barco, pero pensaba que, si se iban sin aquella chalupa, nosotros podríamos arreglarla para que pudiera transportarnos hasta algunas islas, hasta las islas de Sotavento, por ejemplo, y que en el camino recogeríamos a nuestros amigos, los españoles, de quienes me acordaba constantemente.